acá a Venezuela. Hoy nos acompaña nuevamente el director de la Cámara de Comercio e Industria Venezolano-Alemana, el señor Dercy Regardís. Bienvenido, señor Dercy, ¿cómo está hoy? Muchas gracias por esta nueva invitación, complacido de conversar contigo y con nuestro público. Gracias. Agradecidos nosotros porque nos acompañe nuevamente, porque hoy vamos a tocar un tema súper interesante, como es la formación profesional dual. A ver, señor Dercy, formación profesional dual. ¿Es un concepto que existe? ¿Es un concepto nuevo? ¿En qué consiste la formación profesional dual? Es un concepto existente en Alemania desde la Edad Media, diría yo, que ha sido y ha venido siendo utilizado con gran éxito en este país, y yo le atribuyo que en la época actual ha sido eso uno de los mejores elementos utilizados para posicionarse en el mundo tanto de la tecnología como del conocimiento. ¿En qué consiste la formación dual? Allí tenemos que extendernos un poco más. De lo que se trata realmente es de ensamblar dos espacios que permitan a un aprendiz prepararse para ocupar o para tener una ocupación futura. Esto se hace, como dije, en estos dos ambientes el ente donde aprende una parte teórica y otra donde aprende a hacer su trabajo de forma práctica. En eso consiste, y por eso se llama formación dual. Es el paralelismo entre la escuela, la academia y lo que haces realmente y lo que se hace realmente dentro de una empresa, oficina, banco o organización. Ganando experiencia, pues, al mismo tiempo. Interesante. Cuénteme algo, señor Dercy, ¿cómo es la estructura de la formación dual en Alemania y usted cómo ve esta implementación en el resto de los países? Bueno, la estructura en Alemania primero brinda la oportunidad perfecta para que, tú lo has dicho anteriormente, para que ese aprendiz adquiera experiencia, adquiera conocimiento y además se lleve algo, ya está dentro de un espectro de trabajo normal de cómo va a ser su vida profesional en el futuro. Además, está obteniendo una cualificación profesional. ¿Cómo lo veo? Para implementar en otros países, si queremos implementarlo en Venezuela, pues eso es un tema, porque no puedes tomar un programa, un concepto de un país con una mentalidad, con una idiosincrasia y con modelos de pensamiento específicos y llevarlo a otro país y colocarlo como si fuese una cura. No, así no funciona. Entonces, estos modelos hay que llevarlos y actualizarlos y además, digamos, transformarlos en algo que sea digerible y entendible para los demás países y sus culturas. Okay. Me ha comentado pues que la formación del aprendiz se basa en lo práctico y en lo académico en este sistema. ¿Me podría decir qué materias se implementan cuando van a la parte de la teoría? Sí, bueno, primero dentro de esa estructura, se me olvidaba decirte, se comparten, o dentro de esos dos espacios se comparten tiempos. El tiempo en la práctica digamos, es un 70% del total y el otro 30% es para dedicarlo a la academia. En la academia, además, el 70%, yo estoy hablando del modelo alemán, el 70% de las materias tienen que referirse y tienen que ver con la profesión en la cual se está formando ese aprendiz. El otro 30% pues son materias que tienen que ver con la empresa en general, pero también tienen que ver con la formación total de un individuo. Allí hay administración, así esté aprendiendo para ser electricista o mecánico, de administración, leyes y
esencial un idioma diferente a su lengua materna. Claro, claro. Incluyen materias que realmente les pueden ayudar en su experiencia laboral Sí, posterior a la preparación de ellos en la formación como tal. sí, se enriquece la formación profesional que están Sí. dando. Claro, señor Dexy, en su opinión, ¿cuál sería la importancia que tendría la formación dual en el sistema actual? Si hablamos de Venezuela, debemos decir que nosotros tenemos falta de capital humano en todos los sentidos, pero donde se nota y se ve esa falta es en los niveles de profesional técnico. Con la emigración, con el éxodo que ha habido en Venezuela, pues nosotros tenemos que lidiar con la falta de ese tipo de profesional que ahora le está sirviendo a otros países. Uno de nuestros grandes, dificultades para poder volver a tener una economía y una industria nuevamente a cierto nivel va a requerir de un capital humano adecuado. Y allí la formación profesional dual viene a ser parte de una solución si la implementamos en Venezuela. Claro, interesante. ¿Cuál entonces podemos decir que es la falencia principal del capital humano en Venezuela? Si seguimos con la idea anterior, uno de los grandes problemas que enfrentamos es el mismo éxodo, y otra es los elementos que siempre hemos hablado en Venezuela sobre ese creciente éxodo también de la escuela misma. Es decir, menos personas, menos jóvenes se están formando debido a que tienen que salir del mundo de la educación para ir al mundo del trabajo. Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos. Tampoco tenemos otras alternativas distintas a las universidades. Entonces, si alguien quiere formarse, y no quiere ir a la universidad, no va a encontrar en este momento algún tipo de alternativa en el país. La formación dual nuevamente brinda este tipo de alternativa, claro, que puede servirnos para solventar situaciones complicadas que vamos a tener en caso de reabrir nuestra industria. Claro, claro. Bueno, ya conociendo un poco más de lo que ya nos ha explicado sobre la formación dual, ¿cuáles considera usted que son las ventajas y oportunidades que este sistema brinda al país, a los aprendices en general? ¿Cómo lo ve usted? Es un tema bastante extenso, hablar de las ventajas, y voy a tratar de resumirlo. El trabajo práctico que tiene el aprendiz le da la oportunidad de adquirir experiencia, de adquirir compromiso, y está dentro de un ambiente corporativo. Es decir, conoce la cultura, claro, del ambiente en el que se va a desempeñar en el futuro. Esa es una gran ventaja, tanto para el aprendiz, en este caso el profesional que se está formando, como para las empresas, porque no tiene que invertir en cultura organizacional ni tiene que invertir en enseñar el trabajo práctico a un individuo que ya está formado en esa misma empresa. Esa combinación de la práctica y la escuela también abre muchos caminos, y yo digo siempre que un estudiante trabajando es un trabajador estudiante, ¿sí? Se rompe el ciclo exigido siempre por las empresas, donde dicen busco una persona de 30 años con 10 años de experiencia como administrador. Eso no existe. En este caso también se rompe ese ciclo, porque sí, la persona ya tiene la experiencia, por lo tanto también ha tenido el primer empleo como aprendiz. Entonces tiene ventajas por donde lo veas. Luego,
eso contribuye a disminuir, la formación profesional dual que se hace específicamente dentro de la organización, dentro de la oficina, como dije anteriormente, el banco, los entes del Estado. Todos tenemos que contribuir para esa formación dual, a disminuir, ¿sí?, el desempleo juvenil. En los países donde existe este tipo de formación, el desempleo juvenil es realmente bajo en comparación con aquellos donde esto no existe. Luego existe un elemento importante, y es que desde que una persona se inicia dentro del sistema dual, ya va adquiriendo independencia profesional. Es decir, nuevamente hay una ventaja para el individuo que se forma, pero también para la empresa, porque no tiene que invertir en inducción, y no tiene que invertir en otros elementos en los que normalmente tenemos que invertir cuando empleamos a alguien nuevo. Estos son, digamos, ventajas para ambos lados, lo que he enumerado, pero existen muchos otros. Sí, me imagino que es una infinidad de... Sí, y una de las cosas que tal vez no está dentro de la pregunta, pero yo quiero hacer una mención, es que con ese sistema nosotros tenemos que aprender a invertir realmente en el capital humano. Importante reflexión final para esa pregunta, claro que sí. Señor Dersi, ¿quién debe optar por la formación profesional dual según su perfil vocacional? Pregunta interesante y también complicada de responder dentro del ambiente venezolano. ¿Cómo lo hacen en Alemania? En Alemania existe un sistema muy definido, muy bien estructurado para que las personas, los jóvenes, se vayan preparando para conocer cuál es su vocación futuro o qué es lo que quieren hacer en el futuro. Y por eso la mayoría, y voy a decir la mayoría porque se ven las estadísticas y los números, opta por la formación dual en Alemania. Más del 50% de la población formada pues es egresada de la formación dual, aunque después puedan seguir una formación académica de tercer nivel. Pero quienes optan en Alemania, optan aquellos jóvenes que ya han cursado el 10º grado y luego van directamente a ser un aprendiz. Dejan de ser estudiantes para pasar a ser aprendices, que también es un elemento importante porque se acostumbran ya al mundo del trabajo y no solamente el mundo estudiantil, lo que también puede ser una desventaja para ese estudiante porque no goza de las mismas vacaciones que va a gozar si es estudiante, sino que tiene que ya pasar a un esquema totalmente diferente a cuando se es estudiante. Claro. Algo muy importante que no hemos tocado en este tema es el rol de los formadores en este proceso de formación dual. ¿Cuál es el rol que tienen los formadores en este caso? Nuevamente, diferente a nuestro sistema, en el sistema de formación dual tiene maestros que son los que enseñan en la academia, en las escuelas de formación dual, y tiene instructores que son los que instruyen a los jóvenes como aprendices dentro de las empresas, y existe un tercer elemento, una tercera persona que se encarga de la tutoría de esos aprendices y quien es el enlace entre esa escuela y ese centro de formación dentro de la empresa. Entonces es una estructura muy bien hecha para que el aprendiz primero tenga un buen desempeño, buenos resultados, aprenda lo que tiene que aprender y
pueda existir la conexión y la comprensión entre esa persona que es el maestro que está impartiendo un conocimiento meramente teórico, pero que él va a aplicar inmediatamente cuando llegue a su lugar de aprendizaje. Entonces sí, es necesario, como hemos aprendido de este sistema de formación dual en Alemania, que existan elementos que sirvan de puente entre la empresa, oficina o lo que, en este caso, donde esté aprendiendo el aprendiz, y la escuela teórica. Ok. Bueno, para ir finalizando por ahora este tema de formación profesional dual, me gustaría que nos contara un poco de si existen planes de implementación en la actualidad de esta formación profesional dual acá en Venezuela. Existen planes, tenemos proyectos que estamos elaborando y un trabajo que se va a iniciar en poco tiempo, para empezar con la currícula de algunas profesiones, y nuestros técnicos en Venezuela puedan ya conocer cómo funciona el sistema, ¿sí? En esa oportunidad vamos a tener también, en lo que tengamos a las personas aquí, podemos buscar el momento oportuno de conversar con ellos y nos cuenten su experiencia en otros países y qué es lo que nosotros aquí podemos aprender de esos otros países y aplicarlo. Es súper interesante, señor Derksi, que ya existan pues planes de implementar esta formación dual en el país. De verdad, muy agradecida por tenerlo nuevamente con nosotros. Lo esperamos, obviamente, en otro episodio donde podamos pues tocar este tema un poco más de profundidad con expertos, como bien nos lo está diciendo usted. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sí, gracias, Astrid. Un último mensaje quisiera darle a los empresarios. Este sistema no se hace solo, no lo hace la Cámara, no lo hace no lo hacen los entes del Estado. Es un conglomerado, es un grupo de empresarios junto con las entidades estatales y sus gremios, quienes hacen posible que esto se pueda implementar y se pueda hacer. Es una forma de invertir en capital humano, es una forma de enseñar que sí existe un camino para obtener experiencia y también para ofrecer un primer empleo al momento que estamos ofreciendo una formación completa a los jóvenes en Venezuela en este caso. Bueno, muchísimas gracias nuevamente y a ustedes los esperamos en nuestro próximo episodio de nuestro podcast AHK Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos.